La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Tres poetas de los 80. Hoy, cuando las escuelas y los manifiestos estéticos son asunto perimido, la coincidencia en el tiempo es una de las alternativas para referirnos a una generación literaria. Reunir a un grupo de escritores a partir de la década en que han nacido es una alternativa útil. Así podemos hablar, no sin un grado importante de aleatoriedad, de la generación de poetas nacidos en los 980 del siglo pasado. Entre las voces de ese grupo variopinto destacan por propio mérito las de Paula Abramo, Elisa Díaz Castelo y Aurelia Cortés Peirón, quienes aquí nos regalan una lectura de su poesía, prologada por una breve descripción de sus poéticas. Muchas gracias. Al conocer en revistas, periódicos, antologías y por supuesto mediante la lectura de algunos de sus libros, al conocer, decía, la poesía que hoy escriben los poetas nacidos en los 980, es decir, a fines del siglo pasado, sobresalen las voces propositivas y muy poderosas de tres poetas: Paula Abramo, Elisa Díaz Castelo y Aurelia Cortés Peirón, que hoy nos acompañan. No conforman en sentido estricto una generación, puesto que no las une, al menos no de manera explícita, una estética ni una misma forma de entender el oficio. En todo caso, la sitúa en una misma zona de afinidades, una coincidencia cronológica, la convivencia amistosa y, sobre todo, una misma pasión, la poesía. Dejo la palabra en primer término a Paula Abramo, para que luego ella misma la pase a Elisa Díaz Castelo y Aurelia Cortés Peirón en ese orden. Cada una de ellas nos hablará un poco de su manera de entenderla y de vivir la poesía, para luego leernos una parte de su obra poética. Paula, te dejo entonces la palabra. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un gustazo volverte a encontrar después de tanto tiempo y de tanto silencio pandémico, y muchísimo gusto leer con Elisa y con Aurelia, así que agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, pues yo soy una poeta que escribe realmente poco, me dedico mucho más a la traducción, pero la poesía para mí es un momento particularmente gozoso de todo el proceso de la existencia de la literatura, ¿no? La escritura de poesía es un momento en el que, desde mi óptica particular, el pensamiento está operando de una manera pues más concentrada, y esa concentración se refleja en el texto. Y me gusta pensar que la poesía es una forma de pensar, valga la redundancia, el mundo. Para mí es una forma de revisarlo desde distintas perspectivas y de desnaturalizar lo que muchas veces damos por sentado, y sorprenderse frente a las cosas que podrían considerarse hechos naturales o sociales que están allí como dados por sentados, ¿no? Y que podemos de pronto detenernos un poco
mirarlos desde otros puntos de vista, desde distintas facetas y deslumbrarnos frente a lo que tienen de extraño, de arbitrario, de histórico, de novedoso, de fluido. Y entonces para mí, pues eso es lo que acaba traduciéndose en poemas y es algo muy gozoso, aunque se escriba de cosas que no necesariamente sean gozosas. Pero el propio hecho de reflexionar y de sorprenderse frente a lo que tenemos ante los ojos, me parece que es un ejercicio gozoso. Entonces, bueno, pues es así más o menos como entiendo la escritura de poesía. Y voy a leer algunos poemas que parten un poco de esta idea de deslumbramiento en este caso frente al lenguaje, ¿no? Porque muchas veces damos por sentadas las palabras y los significados incluso, y cuando uno empieza a ver al lenguaje en su dimensión histórica, se da cuenta de que no solo los significados no fueron siempre los mismos, los significados de las palabras, sino que sus antiguas relaciones con otras palabras que vienen de las mismas raíces reflejan modos de pensamiento distintos al nuestro y muy reveladores, ¿no? Entonces, pues ahí como que juego con la dimensión histórica del lenguaje o trato de hacer eso y entonces recurro a lo que tenemos muy a la mano, que es la etimología. Entonces, bueno, algunos poemas tienen título, este lo tiene y se llama Superficie. Lo que por apofonía cambió no separó del fingimiento el hecho y sí la faz de la interficie. Explicaría, pero no hay tiempo, cómo esto tiene que ver con la manera en que las uvas revientan entre los dientes, desparramando su acidez aún tensa de vida y de sol pleno, y en cómo se percibe esta acidez con sus azúcares, y en cómo, frente al espejo, figura, efigie, ficción, una va ya no reconociendo el rostro en erosiones renovado, y los hechos y la faz, cosas parientes del desgaste ya hasta hay ingenierías que las estudian. Lo que por apofonía cambió, tampoco explica no del todo la decrepitud, que es lo que no crepita, esta dilatación de filas, pisos fríos en salas de espera plagadas de chinches, sí, y otras tantas Eneas como yo. Desmielinización. ¿Cuál es el nombre de su pacientito? Anquises. No explica eso, aunque sea culpable en parte lo que por apofonía cambió. Explica, sí, la tibieza de mis mañanas, nunca sin otra tibieza cerca, las burbujas y la expansión de las hojas y los fastos de la piel. Otro. Piensen cómo, por ejemplo, pensar es poner en la balanza, sopesar las ideas reducidas por un sistema de pesos y medidas. ¿Cuánto has pensado hoy? Pienso apaletadas en los establos con su olor fértil de estiércol y de alfalfa. Manta, hermana, manita, manta, cuántas aferes y síncopas nos unieron mientras en nuestras bocas engendraban blancos, redondos, terceros molares. Tú te burlabas de mis dáctilos, pterodáctilos, y me explicabas la dureza del esmalte, el resurgir del tejido en las heridas. No era simple la vida, pero era rica entre carcajadas y lecciones de exactitud. Romanciamiento. Identifica la tónica ante todo. En torno a ese pilar imperios se desploman. Debilitadas las vocales ceden junto a ese golpe, como los dientes y los cuellos subyugados de los vencidos. Y mientras el viento afuera insufla galeras gruesas, bastardas o sutiles, pequeñas catástrofes suceden en la boca de los remeros, mínimos chasquidos en el cielo de la boca nutrida con panes y cebollas. Y antes, mucho antes, en un tiempo de fustas y dromones, pretónicas, postónicas perdieron su rigor, como la arena que se va en torno a los pies con la resaca. Siglos y siglos, arena, remos, desembarcos, sangre, para que hoy podamos decir al despertar, voy al mercado.
Yo pienso en la fila de la tienda, que se apuren, hay prisa y los turnos manan, pasan lentos por la máquina. Yo pienso encarnecida, ya en un odio innecesario, que se pasa la hora de llegar, de entregar cordiales buenas caras en la junta de la tarde hecha de ausencias. En la mano una pasta de dientes donde picantes zinc, sílice se apilan, dormidos, acerados, prometiendo una sonrisa pertinente. Yo pienso con desperdiciada ortodoncia en cómo me forjaron para este futuro, el capital, el calcio, los padres, las reses inmoladas en rastros de Morelos, Chiapas, verduras de Huichapan, tubérculos que formaron mucosas, tuétanos, dentina, las lecciones de historia, las piedras de lavada lava en el camino de la escuela, para entregarlo todo a esta exhaustión. Yo pienso aprensiva en la palabra exhausto, con su núcleo no de vacío, pero sí de vaciamiento, en la palabra, en la pasta de dientes, el tubo que va a agotarse poco a poco, marchito, en su fabricación de higienes y frescuras. Pienso en la prisa, en el verbo apurar, que en portugués enuncia no apremios, sino perfecciones. Yo pienso, paso rápido, parto, pago, es hora de la junta. Y otros que tienen que ver con... ¡ay! ¿Dónde está el libro? Perdón, voy a leerlos directamente del archivo. Estos son unos poemas que tienen que ver con mi tesis de maestría, que era sobre la cacería de elefantes en el Mar Rojo en el siglo II antes de Cristo. Y se llama como el texto que trabajaba yo, que es un texto de un autor súper oscuro, pero muy interesante, que se llama Agatárquides de Cnido, y la serie de poemas se llama Sobre el mar Eritreo, que es su única obra fragmentariamente conservada. Sobre el mar Eritreo. Érase un filólogo alejandrino, o tal vez más bien un geógrafo, o historiador, o no se sabe, quizá el tutor de un Ptolomeo, aunque no se sabe cuál, se ignora todo. Érase un filólogo alemán que compilaba los filólogos alejandrinos que compilaban todo. Por ejemplo, informes sobre el Mar Rojo, la guerra contra tribus comedoras de avestruces, comedoras de elefantes, comedoras de langosta. Por ejemplo, de la punta del cálamo brota un jápax como un barco nunca visto. Un barco para transportar pequeños elefantes de bosques africanos hacia las guerras del norte. Era un filólogo alemán que decía que el filólogo alejandrino poquísimo aportaba, salvo el deleite, tan poca cosa. Herramientas para descifrar las pruebas. Un punto bajo una letra indica duda. Un punto bajo un vacío indica lo indescifrable. Una letra entre corchetes es una letra que no está, pero estuvo. Reconstrucción. Un punto bajo un vacío entre corchetes, una catástrofe del tamaño de una letra. Un vacío entre corchetes es una laguna insondable. Del producto. Un producto de goma tierna y de leite formado con muchos recursos producido en los matorrales entre los charcos debajo los bosques de Eritrea. Un producto sin corteza, todavía no boj, ni torre, ni muro, ni cumbre o altura, ni oscuro escudo, ni arco, un producto blando, parco y dulce, un producto imprescindible. Negociaciones. Hay quien se come a los productos. La verdad es esa, se los comen, vivos, catárquides, a veces por desconocer el fuego y no atender a sutilezas. En nuestra lengua hermosa el verbo banquetear, empero, es feo. Pero eso hacen, banquetean, una vez atrapado, agatárquides, el animal. En torno a su mole de lodo y boj y fuerza es fácil. Los productos cuando caen al suelo no pueden levantarse, idem. Todo el mundo lo sabe, sic, salvo Aristóteles, que insiste inflexible en el punto flexible de sus patas. El problema es competir con esa gente por los bichos. No quieren renunciar a sus banquetes, ni por todo el oro del mundo. Eso dice el impreciso filólogo alejandrino, citado por Focio, citado por Müller, ni por todo el moro del mundo. Dicen, que dijeron a Ptolomeo. Requerimientos. Se requieren cornacas de la India, egipcios que hablen griego, griegos pobres, mulas, carpinteros. Se construyen pozos, rutas, trampas, bases, campamentos que devorará el gorgojo y los tragaderos del tiempo. Pardos barcos rasos como espejos de firmes aparejos, contra la calma chicha y la desdicha de encallar a medio mar. Y acabar en acalorados festiles de autofonía, auturgía, autofagia.
del producto. El producto tiene éxito si tumba árboles, murallas. No tiene éxito si se atora en las puertas de las poleis. Tiene éxito si produce terror. No tiene éxito si ya lo han olido antes los caballos enemigos. No tiene éxito en caso de susto y estampida. No tiene éxito si no quiere luchar. Suele tener éxito si se acota a cargar una torre, 4 arqueros, 4 miedos que no se revuelvan con el suyo. No tiene éxito cuando maniobra en callejones estrechos. No tiene éxito para entender el griego. El producto casi nunca tiene éxito, salvo en el amor. Caso A. En Antioquía de Siria, Eliano, un producto, nutridos ya a marfil y músculos, acudía Eliano diario a ver a una florista. No cualquier florista, Plinio. Pues a esta, Plinio, la cotejaba hasta Aristófanes, Skiliket de Bizancio. Skiliket le hacía caricias de amor con la trompa, Eliano con la mano, Plinio en la cara, ambos, caricias de amor. O sea, le limpiaba la cara con la tierna bipartida probóscide. Ella a él le obsequiaba coronas y guirnaldas, Eliano. Caso B. El producto es amigo del sol, fotofílico, su piel es árida como la mengua del Nilo. El producto saluda al sol con la trompa en alto, Eliano, hace abluciones para la luna, Plinio, y sale mojado de los lagos, Plinio, como una ánfora recién torneada. Nadie, antes del horno, nadie, sale con las crías atrás exhaustas, Plinio, de tanto juguetear, nadie. A veces, trompa en cola en trompa, flotan manadas enteras, Plinio, en el Mar Rojo, en busca de la Arabia, Plinio y sus perfumes, nadie. El sol las quiere bien, Eliano. Un día invicto, bañado en sangre de vencidos, Filopátor en fértil hecatombe inmoló 4 productos viejos y sapientes. Le vino entonces, Eliano, en sueños, el astro rutilante de amenaza y muerte. Requerimientos 2. Lo difícil no es atraparlo, lo difícil es esta sierra donde ni trogloditas hay mamando sangre de las vacas, Agatárquides, ni leche, ni fiesta, nadie. Lo difícil, nadie, es este campamento tan al sur, sin pozo, sin sombra, sin pago, Agatárquides, sin siembra, Bernstein, y a lo lejos el mar raso y ancho y sus topacios brillando por la noche en su isla de serpientes. Lo difícil es pensar el otro lado del Mar Rojo, que no es rojo, Agatárquides, sino persa, idem. Nasamones, garamantes, pródigos en plata y ciudades hebeas con pilastras de oro. Bosques de perfumes tan fragantes que hay que quemar pelos de chivo con asbesto, sic, para espantarlos. Y esas flores que crecen allá y acá llegan ya con la virtud marchita. Nunca conoceremos del todo sus efluvios, Agatárquides. Lo difícil es el precio del trigo y los naufragios, Diodoro, y la noche, nadie, constelada de barritos, de furia, coces, bosta de las bestias. Y pues creo que de esta serie ya. Y me despido con unos poemas viejitos que leo seguido, con 2 poemas que se llaman Angelina y son el principio y el fin de mi libro Fiat Lux. Angelina. Prende un cerillo. No me gusta esta falta esencial del pobre modo. Préndelo, como si uno a sí mismo nunca se imperara, como si para imperarse fuera necesaria, rutinaria y filosa la escisión. Préndelo. Lo prendo y ¿qué hago luego? Prende la estufa. Sí, señora. Angelina es breve y requemada. Las marcas de sol no son de sol. Sí son preludios del cáncer, son herencia. Sobre la hornilla el aceite bulle en iras. Esta cocina, casi pasillo, casi tránsito a otro mundo mucho menos azul y más de orquídeas, de pereza, de flores más lentas que la tarde, humedades profundas, corruptoras, colibríes, cruaz allá en lo alto a contraluz. Angelina va friendo camarones. Guarda 1, come 3. Guarda 1, come 3. Guarda 1, come 3. Angelina tiene el hambre de su abuela. Más allá, tiene el hambre de la abuela de su abuela, y una historia de retirarse y retirarse bajo el crepital de décadas de sol sobre el fulgor insano de una tierra más quebrada que sus pechos. No es la lengua, es el nordeste el que le lame los dedos a Angelina. La seca esparce sal sobre su presa. Y son tan buenos estos camarones. Los subterráneos del hambre lloran, sí, pero no siempre caldo de sopa. Lloran también esta charola tan abundante y gris de camarones. Lloran la madurada tersura de los libros. Y lloran las rosas, cómo no, las rosas.
y llorarán siempre hasta que el fuego. Y el segundo poema, que se llama Angelina. Prende un cerillo. Sí, señora. Angelina es breve y es ficticia. Las marcas de sol sí son de sol, y vino aquí a hacer el favor de su presencia porque existe el hambre, ese fantoche de mal gusto, y existe la cocina, existe la orden de encender un fósforo, y hay una riqueza enorme y mal distribuida de crustáceos en el mundo, y de libros y de tiempo para leerlos. Angelina va friendo camarones, guarda uno y come tres, porque la llama, los efectos de la llama del cerillo los hace suyos, trabajan para ella, y en la frontera minúscula que media entre la orden y el hecho de cumplirla, caben los ciclos, las repeticiones, las guerras, el juego de espejos venecianos, donde gestas y exilios y barrotes solo tienen sentido si trastornan el fin de ese cerillo, si segundos antes de encenderlo se opta por el acato o el desacato, y la luz que fit, aunque pequeña, no es ya la luz de un fósforo. Bueno, creo que ahí concluyo mi participación. Gracias. Ahí le cedo la palabra a Elisa. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Qué gusto verte de nuevo después de tantos años y platicar un poquito. Gracias por la invitación y qué gusto volver a leer con Paula y Aurelia. Casualmente hace poco leímos las tres juntas también, entonces es un gusto volvernos a encontrar por acá, ahora de forma virtual. Yo comparto con Paula esta aproximación a la poesía como una experiencia gozosa, ¿no? Y como una forma de ver el mundo y de entenderlo y de analizarlo desde otro lugar. Algo que me gusta mucho de la poesía es algo que describo como la lógica absurda, o que yo inventé ese término, que según yo, la poesía que más me gusta no funciona como la lógica estandarizada o sistematizada que solemos aprender, o la lógica matemática, sino en torno a una lógica distinta y que sin embargo se siente como íntimamente cierta, ¿no? Y creo que muchas veces lo que más me atrae de los poemas es que funcionen con esa lógica. También otra cosa que me gusta mucho en la poesía es la poesía que integra elementos ajenos o discursos que en apariencia son totalmente distantes del discurso poético, ¿no? Por eso también disfruto tanto los poemas de los elefantes de Paula, ¿no? Por ejemplo, porque me encanta cómo integra lo académico y esta cosa de Ibid y las citas, y cómo eso se convierte en algo total, con muchísimo potencial poético, ¿no? Y eso me gusta mucho hacerlo, o busco hacerlo desde donde puedo. Yo no soy, por supuesto, no soy experta en filología ni conozco lenguas clásicas, pero a mí me gusta mucho la ciencia. Entonces, aunque no soy tampoco experta en ciencia, me gusta integrar cuestiones científicas a mis poemas desde distintas maneras, y lo he intentado hacer de distintas formas. En mi primer libro, como si utilicé conceptos científicos como metáforas de cuestiones íntimas muchas veces, ¿no? Y ya luego en El reino de lo no lineal, más bien traté de expresar la extrañeza, explotar la extrañeza del lenguaje científico y las estructuras las estructuras del lenguaje científico y de la estructura del diccionario, y de encontrar un goce sonoro en esas estructuras. Pero bueno, pues ya voy a leer unos poemas voy a empezar con uno que nunca leo de principio. Apocalipsis. No creo en el apocalipsis, pero ya casi no veo pájaros. Se habrán hecho ceniza. No creo en el apocalipsis, pero la tierra terminará de mala manera. Crecerá el sol moribundo hasta alcanzarla. Hipertrofiado, más luminoso que nunca, devorará uno a uno los planetas. Quizás se adelantó y está pasando. Hace tanto calor que se evaporan los edificios. Las paredes terminan hechas aire. Se volatilizan las palabras, duran poco las sílabas. Vivimos el mal gris, la media muerte. Mi abuela con la suya hizo lo mismo. La regaló a la flama y se volvió cenizas. Duró poco su corazón, su sangre roja. Se evaporaron sus ojos. Lo que toca el fuego pronto se convierte. De pequeña me gustaba atravesar la flama de una vela con el dedo. No me dolía. Mi abuela me encontró y ordenó que la apagara, pero al final le dio su cuerpo. Al final todos quedarán hechos polvo. Se expandirá el sol embravecido. Nos lamerá con sus 1000 lenguas. Cuando llegue a la Tierra, nosotros estaremos muertos, pero no importa. Nuestro planeta no podrá huir. Su órbita es demasiado constante. Estará atado a su cercanía. Así acabó mi abuela a mis espaldas, en un cuarto de acero y luego era de polvo.
Caeremos en el cuerpo furioso del sol, se acabarán los miércoles, seremos solo una forma de consumirnos, como siempre. Me asomo por la ventana, el sol se desdibuja, vivo el color rojo, entonces no habrá colores, solo luz. Bueno, y nada más de este libro. Disertación sobre el origen de la vista. La primera vez que me miraste de ese modo, tratando de descifrar el acertijo de mi cuerpo, mi sangre se espesó de pronto, fui piel plenamente a mediodía. Años más tarde, supe que nuestros ancestros submarinos desarrollaron en la piel un par de leves hendiduras, más sensibles. Eran los ojos, dos agujeros negros en los que caía el mundo. Lo que fue temperatura se hizo luz, por primera vez vista, traducida del tacto. Pero yo ya lo sabía de algún modo. Sin decírmelo me mostraste que mirar es tocar, una variante que no precisa cercanía. Tenías razón en mis manos, mis labios, mis alargadas clavículas, lo visible y manso de mi cuerpo. Me conocías a flor de vista, a golpe de ojo, y sin saberlo, es cierto, me tocabas. Que eso te consuele. Bueno, ahora voy a leer del reino de lo no lineal unas definiciones de vida. Vida, si te da limones, verbiosfera, gameto, limonada. La vida depende, se asocia, se vincula. Vivo sin vivir en mí, Santa Teresa. No te tardes que te espero, la misma. Vida perra, vida mía, por ejemplo, ciertas bacterias quimiosintéticas anaerobias. Comer, metabolizar, excretar, respirar, mover, crecerse, reproducirse, vida. Continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse. Vida. Gracias a la Violeta Parra. Vive y deja vivir, refrán. Véase el color verde, el estado de latencia, de lactancia. Dar vida, quitarla. Vida, la de los otros. Vida. Duración real o esperada del funcionamiento de un objeto. Persona amada. Vida. Otro país. Un paisaje distinto. Lugar que no sea este. Y bueno, voy a leer otro pequeño de estos, porque nunca leo muchos. Ahora tengo un poco más de tiempo. Vida. Un sistema vivo es un objeto con una frontera definida, un algo con un núcleo, meollo, un sistema cuyo centro se rompe, fractura, división, vida y milagros, teoría rechazada por no incluir objetos vivos como semillas, esporas o bacterias, encapsuladas en estado de latencia, y también por definir como vivas entidades tales como el fuego. Bueno, y ahora voy a leer uno de los Lázaros. Incluso el paraíso necesita un remedio, remendarse. Lo supe la noche en que fui a visitarlo y noté varios errores de diseño. Para empezar, los ángeles no son terribles. Son pájaros domesticados y su canto afónico y desdentado hace llorar a las plantas y palidece las flores. Las guitarras ahí tampoco se tocan solas, maldita sea. Estuve un solo día, menos que eso. La infección áurea me había rozado el pecho y los pulmones. Anaerobia, gram positiva, se me filtró en la sangre. Sepsis, cantaron los ángeles de batas o alas blancas y comencé a morir y no había nadie. De adentro para afuera, a ojos cerrados, fui muriendo sin ninguna costumbre para abrigarme el camino. Llegaron los ángeles de volada, desaliñados, balbuceaban mi nombre y me buscaban el pulso con 2 dedos. Eran solo jóvenes desvirtuados y muertos de sueño. Quise decirles que a ellos también les pasará la muerte por encima, que no se espanten, pero sus voces cacaricias y roncas, pero sus voces punzocortantes de escalpelo. Quiero decirles, no me cierren la boca con sus medicamentos, no me toquen con su frío de quirófano híbrido que me lima los dientes. Veía la pantomima de su angustia, su crepitar de labios y de alas. Su desazón vertía sobre mi cuerpo una luz blanca, desbordada polifonía de las palabras arritmia, insuficiencia, y mi cuerpo abierto clavicordio, instrumento, a 6 manos. Aquí todo se cumple, quise decir entonces. Aquí, al otro lado, por fin y ya era hora, nunca es nunca. Quise romper su siempre, pero tenía la boca seca y me moría de luz, pues lo dorado me transminaba el cuerpo. Me mató lo brillante, lo que ilumina. Estafilococo áureo significa que un cuchillo de oro no duele menos, enterrado en el pecho, y la luz toma cuerpo y se acoda en el vientre. 2 pájaros siniestros en sus perchas me dividían el corazón y saboreaban sus gajos.
Me remataban sus ojos sin oxígeno, el sonido desorbitado de sus maquinarias. Yo quería habitarme, simplemente, diminuta efigie, toda lóbulos, poros, entreveros, y mis huesos, jubilantes por su pronta liberación, orquídeas albinas, aráceas envueltas, palmeras de hueso, frondas, araucarias, me crecían adentro germinando, y hablaban entre ellos, crack, 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 diciendo, pues me cobraba vida el esqueleto, huesos al oído, inmunes a mi muerte. Comenzaba ya su tiempo blanco, despojado del peso de la piel y sus tejidos. Sentí su regocijo a contracarne. Alguien narraba mientras tanto mi muriendo, no tiene pulso, no respira, paro cardíaco. Tal vez uno de ellos, el ángel desbocado, tapabocas, distante recitaba mi muerte trasvestida, impulsado por la libido fría de los ángeles, atornillando su voz a mis 1000 pliegues, mientras mi corazón de esponja desbordaba su sangre a horcajadas. Dolor a rajatabla, muerte limpia, menudo cuerpo de agobio y saliva, escabechado. Es profano morir, o debería. No me importó de pronto el paraíso, sus instrumentos sin cuerdas, las edades completas de sus muertos cumplidos. Yo escuchaba esa voz a quemarropa, mi muerte traducida al canto del ángel y de pronto mi corazón vieja bujía se enciende y la sangre anegada se imanta de nuevo y acelera. Reincide mi cuerpo en su coreografía. La muerte es un arte que no he perfeccionado. Al escuchar que el ángel me narraba, decía mi vida a susurro limpio, quise oírlo o no pude evitarlo y regresé de vuelta, pero ahora escucho su voz en el trasfondo, siempre diciéndome todo lo que pasa. Bueno, y un fragmentito más de vida. Vida, ¿qué es? Ver, volver, el vaso y su caída, el esguince que nunca sana, la gravedad de las fracturas. Todos los fenómenos biológicos son irreversibles, todo se deshace, el centro no puede sostenerse, Yates, lo larvario, lo esporádico, que es de tú, de su, de mi vida, por ejemplo, el génesis por debajo del hielo. Véase también vida, un ramillete de elementos, fósforo, uno de ellos, azufre, otro, somos polvo de estrellas, largo, etcétera, chimuelos estriados, canosos y candescentes, obsolescentes. Bueno. Y pues voy a leer uno de Orfelia, que es de la segunda parte del libro, uno cortito. Orfelia mira la foto borrosa de un conejo. El inframundo era una larga costa azul de Grecia. Turistas rusos y algunos cisnes se disputaban los metros de la playa. A nuestro alrededor atardecía el idioma de los muertos. Estábamos, en otras palabras, guarecidos en los huesos dorados de nuestras sombras. Se hundían mis pies en la arena. No me dolía avanzar. Entonces, a nuestra izquierda, en un pequeño prado, vimos un conejo ávido y esponjoso, perfecto. Tú me tomaste del brazo y con un dedo sobre los labios indicaste que guardara silencio, porque una vez, en otro lado del mundo, encontramos un armadillo y mi emoción lo ahuyentó. Ahora sabía cómo. Doblé la sábana de mi ternura adentro. Lo observamos un buen rato sin hablar. Nuestro silencio sonreía. Le tomamos esta única foto. Parecíamos más cerca. Reconocí la urgencia de la quietud y pude detenerme por completo a un lado suyo. Tu sombra tendida sobre la arena me lo dijo. Hay cosas que se pierden. Cuando te pregunten qué significa, diles esto. Poco después, sin prisa, el conejo desapareció. Bueno, y no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que como unos 5 minutos más, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a leer un poema de Proyecto Manhattan, en la voz de Jean Tadlock. Este es el último poema de la serie en el que ella se suicida. No sé si sabré morir, si lo he olvidado. Hay agua en la parte superior de mi voz. No aprenderé a caminar de espaldas, que respirar así, que respirar. Qué lento traduce mi corazón el celo de estas pastillas blancas, barbitúricos. Olvidaré mi ayer, mi haber nacido. Si a la mitad del tiempo, barbitúricos, vacilación. Después de todo, aprenderemos a dejar de respirar. Algo que se apaga, simple lado del atardecer. Le habla en anglosajón a las orquídeas. Cuenta los cuervos sentados en las últimas ramas. No lo veré morir.
Me llenará la tumba con sus palabras de vidrio. Seré su desencuentro. Agua a voz en cuello, sibarita de sangre, estoy llena, barbitúricos, llena de sangre sin lugar a dónde. Cada latido de mi corazón vuelve mi corazón en contra mía. Mi padre me encontrará lo dicho, me sacará del agua, ocultará la curva de mi letra en el fuego, y no podré escapar nunca de haberme visto muerta. Aunque se vaya lejos, no habrá salido nunca de mi casa. Yo tampoco. Ahuecaré las vocales de mi nombre, dejaré de morderme las uñas. Enredo mis años alrededor del índice, mis manos que tocaron el momento que perdieron. Todos los pájaros han muerto contra la ventana de mi cuarto. Tal vez sí viviré. Encontraré en el agua el oxígeno. Sabré desmadejarlo. Oh, barbitúricos, quiero apagarme, sacar todos los verbos de mi cuerpo. Yo que nadé desnuda con mi mejor amiga, en un lago quiero morir por agua, porque lo más querido es lo que mejor puede matarnos. Porque ya que amamos a muchos, podemos también matarnos a todos. Barbitúricos, puedo hablar sin crecer, pues mis palabras son círculos rotos. Le daré a Dios cucharadas de azúcar en la boca. Podré hablarle sin más de tú a tú, y su siempre me llegará a las rodillas. Barbitúricos, el corazón hace agua. No hace frío o tal vez mi piel ya no lo sabe. Ya no abriré los ojos. Abre los ojos. Bueno, creo que no da tiempo uno más, ¿verdad? Y ya, cierro con uno más. Bueno, pues voy a leer un poema de que todavía, bueno, salió una pequeña antología, pero es inédito, y se llama Perspectiva. No hay que odiar a las moscas, viven poco, apenas unos días. No les da tiempo de aprender que las cosas se repiten y cuánto. Siempre las toma por sorpresa el vidrio, el vidrio, el vidrio, sus muchos ojos, sus tantas patas, tiemble, titubeo. Nunca se consuelan, y las ventanas, aunque estén cerradas, no dejan de prometer una salida. Para ellas todo es cuestión de insistir, todo primera o segunda vez. Son tan vírgenes, tan torpes, no les da la vida para aprender y arrepentirse. No hay tiempo para intentar nuevas rutas, nuevos silencios. Quizá nosotros también vivimos poco para alguien, no lo suficiente para notar los grandes ciclos, quizá más verdaderos. Tenemos tan solo el año y la época de lluvias, mangos o mandarinas, los vecinos que cada semana se pelean, pero poco más, el siglo imaginado, solamente un bosquejo. Y quizá allá afuera nos tildan de necios por cometer siempre los mismos errores. Nos miran con tedio y un poco de asco y les hacemos ruido y estorbamos. Pero tampoco nosotros tenemos tiempo suficiente para terminar de nacer. Apenas el mundo empieza y nos marchamos. Venimos de llegar directamente. Todo es demasiado pronto, cerca. Nos estorban las ansias. Es cierto, somos errabundos, blandos y tenemos pésima memoria. Aún así, quiero decirles, mientras la mosca ensaya su vocación suicida contra el vidrio, no nos odien. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a Aurelia Cortés Peiro. Ya. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y me da mucho gusto volver a compartir micrófono y ahora pantalla con Elisa y con Paula. Porque como dijo Elisa, leímos hace poco juntas y fue una gran combinación, al menos yo lo disfruté mucho. Y hablando de afinidades, pues creo que yo también estoy de acuerdo en las ideas que expresaron Elisa y Paula sobre la poesía, en especial sobre esta forma de pensar y esta forma de pensar el lenguaje a través del lenguaje mismo, ¿no? Que creo que es algo que compartimos las tres. Otra forma de pensar la poesía para mí es el asombro también, y muchas veces en mi caso es el asombro con todas las formas vivas. Entonces tengo muchos poemas y mis pensamientos tienden hacia lo orgánico, en el sentido de, sí, lo vivo, ¿no? Las formas en que crecen las plantas o en que interactúan los animales, en que nosotros somos animales también. Entonces me interesa mucho usar como lo orgánico mismo del lenguaje o lo artificial del lenguaje, que son también dos polos
opuestos para abordar esta misma organicidad vital, creo, ¿no? La poesía para mí es algo vital, que también hago mucho menos de lo que quisiera porque me dedico a otras cosas, y entre ellas la corrección de estilo, y también como doy clases de español, pues la gramática es algo que me fascina, que siempre me ha, bueno, que desde siempre me ha encantado y que me gusta usar ese lenguaje como externo que a la vez describe lo que está sucediendo con el lenguaje, ¿no? Entonces, hay algunos poemas en los que ensayo eso, hay otros que se dedican más como a la subjetividad del yo. Es algo que justo platicaba con Elisa hace poco, que a mí me interesa mucho hablar desde el yo, no en una, como, no en un plan solipsista, sino más como para explorar esta comunicación entre subjetividades, ¿no? Como la intersubjetividad y un poco lo imposible de comunicarse, que creo que es lo que todos intentamos hacer cuando escribimos, y quizá por eso somos tan necios como como la mosca en el poema de Elisa, ¿no? Que lo intentamos y lo intentamos. Entonces, pues sí, yo siento que todo lo mío, todo lo que yo escribo son intentos muy filosóficos por responder cosas que nunca respondo, pero que disfruto en el intento. Entonces, bueno, pues voy a leer poemas que están a punto de publicarse, o sea, están todavía inéditos, pero no, porque van a salir en un libro que se llama Jicotepec Años Roble, que va a salir con la UAM, ojalá que este año, yo espero que sí. Y es, en lo que voy abriendo el archivo, les cuento, es un libro que habla al mismo tiempo sobre crecer y sobre cómo son las amistades adolescentes un poco, y también sobre, estoy encontrando el archivo, y también es sobre un lugar muy particular, que es una casa en un bosque. El ecosistema se llama bosque mesófilo de montaña. Es un ecosistema que tenemos en México en varios lugares y que es muy biodiverso y que es una especie de mezcla entre selva y bosque. Entonces hablo mucho de un poco de esa taxonomía, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ya encontré el texto. Y voy a leer primero juntos una serie de poemas que se llaman Niebla. No están juntos en el poemario, pero para esta lectura se me hizo buena idea juntarlos en uno solo. Entonces, leo. Niebla. La niebla avanza de dos maneras. Brota del monte como principio de incendio o simplemente está y va borrando las siluetas copiadas en papel calca hasta cegarnos. La niebla, precursora del cine, proyecta una diapositiva tras otra, un estudio del movimiento invisible a simple vista de la montaña. Nos muestra lo que separado no es. Cae como pluma en zigzag o planea. Cuando asciende es otra cosa. Marea alta que va llenando las grietas o surge de ellas, como la carne asoma por las roturas de un caparazón. Cose los huecos a su propia piel, va mojando sin ser vista. La niebla no es el mar, sino sus campanas. Niebla. La única niebla endémica de mi ciudad es la lluvia. La llevo como un suéter gris entre texturas de otra gente y estampados. Mi única niebla, la de la espera bajo cualquier techo, de coches ciegos, lentos bajo el chubasco, me siembra cataratas en el ojo, esconde los contornos, es el punto inmóvil al centro del trompo, no me moja, me rodea, esfera al vacío, yo adentro, gris apenas, suéter grueso con su olor a húmedo. Es la gasa que impide que mi propia sangre me hiera. Niebla. Vendrá con su compresa húmeda a curar mis ojos de la profundidad para que solo miren lo que pueden tocar las manos. Hará brotar de cada accidente extremidades verdes. Niebla. Se cierra capa tras capa como los 3 párpados de la lechuza. Y bueno, esas son las nieblas.
Voy a leer ahora dos poemas que se llaman igual. Casi todos los poemas de este libro se llaman igual, por eso lo aclaro. Este se llama Bosque de niebla o mesófilo de montaña, que es este ecosistema. Todo apunta hacia el cielo y hasta el alma se nos vuelve vertical. Nuestros pasos se hacen cortos y la savia, contra toda ley física, sube el tronco, irriga las habitaciones de la hoja. El agua nunca está quieta. La humedad engendra tintas vivas, colindan especies boreales y las plantas epífitas, aéreas, se aferran a los árboles como si fueran tierra firme. Los helechos curvan el aire acuna sus esporas. Los pinos trazan sus casas triangulares de agujas y sombra. Por todo esto, nos permitimos llamarle bosque y selva. Y el otro bosque mesófilo lo estoy encontrando. Como es un archivo, es un poco conflictivo esto. Bueno, creo que no lo tengo aquí, pero puedo leer otros dos que se llaman Fuera, ambos, y también suceden en este bosque. Fuera. Como somos un calor inesperado, venimos empapadas de nuestro vivir en interiores y nuestras extremidades buscan manijas, pedales, llaves y anaqueles. Como nuestra piel sin tela es temerosa y no entendemos la escritura parasitaria de las plantas, como en la noche crujen ramas sin pasos y otros animales respiran, como hay siluetas que parecen más de arcilla, frutos venenosos y nidos de arañas. Le pedimos permiso al árbol grande para pasar al otro lado del bosque, al otro lado del puente. Es nuestra migaja de pan para asegurarnos de que sea siempre el mismo umbral y que esté de regreso donde lo dejamos. Fuera. La noche aquí no es nuestra. No tiene puertas, no se puede estar mucho tiempo aquí abajo junto al río. Se consume el tanque de oxígeno. Las nubes de insectos, campanadas urticantes que anuncian el toque de queda, sostienen pedazos de aire. Nos marcan sus constelaciones de sangre viva para fijarnos también al cuerpo. Quisieran echar raíz en la carne, bebernos como sol y savia. Nos expulsan de esta zona abisal, fauna sin nosotros. Y otro fuera. Entre las hojas nuevas de la enredadera queda un fósil sin pies, donde solo un ojo paleontólogo, vidente hacia el pasado, podría reconstruir las hojas, sus 5 picos, el tallo. Vamos a ver. Y de este libro quiero leer uno último que se llama Limbo. Vine a sentarme al borde para separar los contornos de lo que escucho y no veo. Circula el voltaje de las cigarras, las espinas se multiplican en el aire, los nidos pesan. Vine a acariciar los lomos negros, a ver cómo se coagula el aire entre las ramas. Ya no me duele la espina que está. Y bueno, estos son de este libro. No sé si tengo tiempo de leer uno más. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces voy a leer uno inédito, que ha de estar por aquí en algún lado, que es, bueno, de un libro que estoy escribiendo relacionado con los tejidos del cuerpo. Es como un libro muy anatómico, pero también bastante visual, y que algunos de estos poemas he trabajado en colaboración con una pintora y una compositora, entonces es como todo un experimento multidisciplinario. Y el poema se llama Semilla. Semilla. Todavía no llega la señal ni hay forma de saber su tiempo.
quieta en la curva permeable, no hay para cuándo, no se cultiva la inercia. El giro del sol arriba, otro desconocido, y el rumor de raíces que me arrulla hasta que, isomórfico, esa palabra soñé, un mensaje urgente, idéntico hacia ambos lados. Las instrucciones, abrir, palpar el rastro, la temperatura ambiente, hurgar a ciegas primero, un eje, un solo, apéndice, soga sensible, al mínimo sobresalto subterráneo, abrirse paso, raíz que cruje, que crece, unidireccional, sin estrías, una lengua para saber si es propicio, primero uno, después siempre pares múltiplos potenciados, fijar con hilos cada tramo de la ruta sedienta, expandirse, hallar minerales, arriba será de otra manera, arriba con las aves, cielo firme para sujetarse y los frutos de colores indecibles por ahora. Prepararse para la estancia vertical, ese vivir cilíndrico que es vivir árbol, los pétalos para recordar cómo era dormir bajo esta cúpula, sus esquinas cerradas como las de un pañuelo. ¿Dónde acaba este túnel? Todavía no termina. Hay que abrirlo con la punta de los dedos. Eso no sabía. Desmoronarnos hacia afuera, partir, dejar la casa de par en par, dicotiledónea. Me parí de una cicatriz, 2 hojas primogénitas, 2 pulmones como frutos prematuros, 2 crestas ilíacas la cáscara, mancha de Rorschach. En esta mano, mira, traigo la genealogía, el croquis que anoté y se fue borrando. Esta otra, piedra lisa. Gracias. ¿Me alcanza para otro? Bueno, entonces leeré otro de esta misma serie que está inspirada en un dibujo de la pintora Sandra Pani y que pronto estará en una exposición que se inaugura a finales de noviembre en el claustro de Sor Juana, por si se pueden dar una vuelta. Este poema se llama De ser isla. Las islas son al todo, tierra firme o final inabarcable de la vista, lo que un pensamiento a la red de descargas simultáneas. Omnipresentes son un latido que está en otro y este extremo, como la piel que transmite un oleaje de señales, son el espasmo que revela cuánto duele, de la periferia hacia adentro, en músculos que creíamos continentales, cómo hay parentescos, túneles desconocidos, si no tensara las distancias, una extensión dormida, si pudieran, saldrían nadando en cardumen. Eso parece, desde arriba, puntos neurálgicos, carne que dice, al río lo hacen los bordes. La isla nunca está sola aunque lo diga. El archipiélago es revelación inmersa, es una huella y su anverso, la culminación de la rumia de las eras. Gracias. Muchas gracias a las 3, Paula, Elisa, Aurelia. De verdad ha sido una lectura deliciosa y creo que hablando y siguiendo con el tema de las afinidades y las coincidencias, creo haber percibido una muy importante, a pesar de que son voces en realidad muy distintas, muy bien diferenciadas, con su personalidad y su fondo peculiar cada una, podría citar para encontrar o para describir esas afinidades al poeta Roberto Juarros, que dice que la poesía es el mayor realismo posible. Claro, se trata de un realismo sustentado por una mirada muy detenida sobre lo real, por una disposición a escarbar en la realidad y así encontrar esos
otros mundos que están en este mundo de los que hablaba Paul Eluard. Yo percibo en las tres una mirada muy próxima a la curiosidad científica. Creo que eso es muy evidente y que eso las vincula. Y también la creación de poemas poblados de una gran diversidad de sustantivos, lo cual a su vez revela una comunión muy honda con las cosas, con los objetos de este mundo tan lleno de otros mundos. Muchas gracias de verdad por su participación, por sus lecturas y las abrazo desde Tijuana a las 3. Muchas Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a las dos también. Igual. Gobierno de México.